El coche de Joshua Miller entró en el aparcamiento del centro comunitario la víspera de Navidad, con su hijo de 10 años a su lado, cuando las luces delanteras revelaron algo que le paralizó el corazón. 3 figuras se acurrucaban contra una pared de ladrillos en el frío gélido. Lo que creía que eran solo sombras resultó ser algo mucho más desgarrador. Una joven madre y sus hijas gemelas, de 7 años, temblando, desesperadas y hambrientas. «Por favor», susurró la mujer cuando Josh se acercó con la voz quebrada. «Mis niñas, no han comido en 2 días. No sé qué más hacer». Lo que Joshua descubrió esa noche al ver a esa madre desesperada intentando proteger a sus hijas congeladas del viento gélido lo llevaría por un camino de traiciones impactantes, fraudes ocultos y una verdad tan impactante que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, por favor, dinos desde dónde nos estás sintonizando. Nos encanta ver la distancia que recorren nuestras historias. Papá, mira. Las palabras fueron apenas un susurro, pero detuvieron la mano de Joshua Miller a punto de alcanzar la manija de la puerta del auto. Su hijo de 10 años, David, miraba por la ventanilla del copiloto. Su aliento empañaba el cristal en el gélido aire de diciembre. Josh siguió la mirada de su hijo por el estacionamiento del centro comunitario. 3 figuras se acurrucaban contra la pared de ladrillo del edificio contiguo. Una mujer y 2 niños pequeños se apretujaban como si intentaran convertirse en una sola persona. Sus finos abrigos no eran rival para el gélido viento de Ohio que azotaba la calle vacía, arrastrando diminutos cristales de nieve que picaban como agujas. Josh sintió una opresión en el pecho. Nochebuena, temperaturas gélidas y una madre, intentando proteger a sus bebés del frío solo con su propio cuerpo. «Quédate en el coche un minuto, amigo». No esperó la respuesta de David. Josh ya se estaba moviendo, abriendo el maletero, agarrando la manta de lana que guardaba para emergencias y la bolsa de latas que habían traído para donar. Sus botas gastadas crujieron contra el pavimento helado al acercarse despacio, con cuidado, para no asustarlos. La mujer levantó la vista. Incluso a la tenue luz de la farola parpadeante, Josh pudo ver el cansancio en sus ojos azules, exhaustos, desesperados, pero aún protectores. No debía de tener más de 30 años, con el pelo rubio y liso que, sin duda, alguna vez había estado bien cuidado, pero que ahora le colgaba lacio alrededor de la cara. Las 2 niñas apretadas a sus costados eran gemelas idénticas, de unos 7 años, con el mismo pelo pelirrojo y rizado y los rostros demacrados por el frío y el hambre. «Disculpe la molestia», dijo Josh con suavidad, deteniéndose a unos metros de distancia. Levantó la manta. «Soy Josh. Estaba dejando algo en el centro, y pensé que, ya que tengo esta manta y algo de comida, por favor, llévatelos». Josh se giró y le hizo señas a David para que se acercara. Su hijo ya había salido del coche, con el abrigo desabrochado, antes de que Josh pudiera terminar el gesto. David corrió hacia mí, y sin decir palabra, sin que nadie se lo pidiera, se quitó la chaqueta de invierno y se la puso con cuidado sobre los hombros al gemelo más pequeño. «Soy David», dijo con una voz tan suave que a Josh se le hizo un nudo en la garganta. «¿Cómo te llamas?» «Mí», balbuceó la niña entre dientes. «Y yo soy Ava», añadió su hermana en voz baja. «Vamos», dijo David, extendiendo la mano hacia mía. «Hace mucho calor dentro, y el señor Frank hace el mejor chocolate caliente». La calefacción del centro comunitario vibraba y zumbaba, pero funcionaba. Eso era lo que importaba. Josh los condujo por el pasillo tenuemente iluminado hasta la sala común, donde Frank, el anciano supervisor nocturno que conocía a Josh por sus donaciones habituales, estaba ajustando un calefactor en un rincón. «Frank, esta gente necesita un poco de calor y quizás algo de comer», dijo Josh en voz baja. «¿Puedes ayudar?» Frank miró a Melissa y a los gemelos, y su rostro curtido se suavizó al instante. Llevaba 30 años trabajando en este centro comunitario. Lo había visto todo, a los destrozados, a los desesperados, a los olvidados.
Pero algo en una madre y sus hijos en Nochebuena le impactó de otra manera. Por supuesto, dijo con voz ronca, pero amable. Siéntense. Siéntense. Vuelvo enseguida. Melissa se hundió en el sofá desgastado como si finalmente se le hubieran rendido las piernas. Ava y Mia se apretaban contra sus costados, todavía temblando a pesar del calor que empezaba a impregnar sus pequeños cuerpos. Joss las envolvió a las tres con la manta, colocándolas suavemente sobre los hombros de las gemelas. Gracias, susurró Melissa de nuevo. Lo repetía como si fuera la única frase que recordaba. David se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a las gemelas, sacando una moneda de 25 centavos de su bolsillo. ¿Quieren ver un truco de magia?, preguntó, intentando arrancarles una sonrisa. Frank regresó con una bandeja, tazas humeantes de chocolate caliente, sándwiches gruesos y un plato de galletas con forma de estrellas de árbol de Navidad. Joss vio cómo le temblaban las manos a Melissa al coger la comida. Primero les dio los sándwiches a Ava y Mia, esperando a que dieran los primeros bocados antes de permitirse siquiera un sorbo de chocolate caliente. Las gemelas comieron despacio al principio, como si no estuvieran seguras de que la comida fuera de verdad. Luego, el hambre se apoderó de ellas y comieron con la desesperada intensidad de unos niños que no habían comido bien en días. Joss se sentó en un banco al otro lado de la habitación con David, dándoles espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. Observó a Melissa mientras ella limpiaba cuidadosamente la cara de Mia con una servilleta. Mientras susurraba palabras de aliento a Ava para que bebiera más chocolate caliente, mientras se aseguraba de que sus hijas tuvieran todo lo necesario antes de darle un mordisco a su propio sándwich. Una madre haciendo lo que hacen las madres, priorizando a sus hijos, incluso cuando claramente se moría de hambre. Joss sintió que los recuerdos se agitaban. 7 años atrás, él había sido quien cuidaba a un niño solo, aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores, sintiendo que se ahogaba cada día. La voz de David lo devolvió al presente. Papá, ¿puedo enseñarles el truco de magia que me enseñaste? El de la moneda que desaparece. Adelante, amigo. Mientras David entretenía a las gemelas, Joss notó algo que le revolvió el estómago. Melissa todavía llevaba un anillo de bodas, desgastado, fino, pero aún allí en su mano izquierda. Pero no había ningún marido allí, ningún compañero que la ayudara a mantener a sus hijos a salvo y cálido. Después de que las gemelas comieron y empezaron a relajarse, acurrucadas juntas en el sofá bajo la manta, con la barriga llena y los cuerpos más cálidos, Melissa se acercó a Joss. De cerca, bajo las luces fluorescentes, pudo verla con más claridad. A pesar de la suciedad que le cubría la cara y el cansancio marcado en cada línea, tenía una mirada amable, una mirada que claramente había derramado demasiadas lágrimas últimamente. No sé cómo agradecerte. No tenías que hacer esto. Joss negó con la cabeza. ¿Puedo preguntar qué pasó? No tienes que decírmelo si no quieres. El rostro de Melissa se arrugó por un instante antes de darse cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas con pura fuerza de voluntad. Miró a sus hijas, asegurándose de que estuvieran lo suficientemente lejos como para no oírlas. Mi esposo, con la voz quebrada al pronunciar la palabra, hace 6 meses, pidió un préstamo importante sin decírmelo. Dijo que era para una oportunidad de negocio, algo que cambiaría nuestras vidas. Se rió, pero con una risa hueca, rota. Tenía razón en eso. Joss se quedó callado, dejándola encontrar las palabras. Luego se fue. Se fugó con una mujer con la que se veía a mis espaldas. Nos dejó solo con su deuda. Los hombres que vinieron a por el dinero se llevaron todo, nuestra casa, nuestro coche, hasta el último céntimo de nuestra cuenta de ahorros. No les importó que no firmara nada. No sabían nada de nada. Solo querían su dinero. Joss apretó la mandíbula, apretó las manos en el borde del banco y se le pusieron los nudillos blancos. Abandonó a sus hijos. El refugio donde nos hemos estado quedando está lleno esta noche por las vacaciones.
Hemos estado esperando fuera toda la tarde, con la esperanza de que hubiera un sitio libre, pero es Nochebuena. Todos necesitamos ir a algún sitio esta noche. Miró a Josh, luego lo miró fijamente, y él vio algo en sus ojos que reconoció. Vergüenza. La clase de vergüenza que surge al sentir que has fracasado en el trabajo que más importa. He estado solicitando trabajo por todas partes, pero nadie quiere contratar a alguien sin domicilio fijo. Las niñas tienen que ir a la escuela, pero no puedo matricularlas sin un hogar. Siento que se le quebró la voz. Siento que les estoy fallando cada día. Josh comprendía ese sentimiento. Lo cargó como un peso en el pecho durante años después de la muerte de Catherine. La abrumadora responsabilidad de ser lo único que se interponía entre una hija y la devastación total. ¿Tienes familia?, preguntó con dulzura. Melissa negó con la cabeza. Mis padres fallecieron cuando era pequeña. Me crió mi abuela, pero murió hace 3 años. La familia de mi marido, tragó saliva con dificultad. Me culparon cuando se fue. Dijeron que debía haberlo alejado, que no era lo suficientemente buena. Eso no es cierto, dijo Josh con firmeza. La convicción en su voz lo sorprendió, incluso a él mismo. No hiciste nada malo. Él sí. Fue él quien falló, no tú. Melissa lo miró fijamente y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. No sé qué hice mal, susurró. Intenté ser una buena esposa. Trabajé con diligencia, cuidé de las niñas, mantuve la casa. No entiendo qué hice para merecer esto. Josh se inclinó hacia adelante. Su voz, bajo y firme. No te merecías nada de esto, y tus hijas no merecen pasar la Nochebuena congelándose en la calle. Al otro lado de la habitación, David les estaba enseñando a las gemelas otro truco de magia. Mia soltó una risita, un sonido pequeño y frágil, y Ava aplaudió suavemente. Era la primera vez que Josh las oía emitir un sonido de alegría. Una idea se estaba formando en la mente de Josh. Probablemente no lógica, definitivamente arriesgada, pero algo en este momento parecía más grande que la lógica. Escucha, dijo, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Tengo una casa pequeña. No es mucho, pero hay una habitación de invitados. Tú y las niñas podrían quedarse allí. Solo hasta que te recuperes. Melissa abrió mucho los ojos. No puedo. No podríamos imponernos así. Ni siquiera nos conoces. Sé suficiente. Josh miró a sus hijas. Sé que eres una madre que intenta proteger a sus hijos. Sé que necesitas ayuda y sé que es Nochebuena y no puedo dejar que vuelvas a salir con ese frío. Hizo una pausa y algo en su pecho. Desató un nudo que no se había dado cuenta de que llevaba 7 años cargando. Yo también soy padre soltero, dijo en voz baja. Mi esposa murió hace 7 años. He criado a David solo desde que tenía 3 años. No es fácil. Hubo momentos en los que necesité ayuda. Cuando creía que no podría aguantar un día más, cruzó la mirada con Melissa. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Déjame hacer lo mismo por ti. Melissa lo miró como si le hablara en un idioma que ella no entendía. ¿Por qué harías esto? Somos desconocidos. Josh miró a David, que hacía reír a los gemelos con sus tontas imitaciones. Su hijo, que había perdido a su madre pero nunca perdió su bondad, que veía a la gente sufrir y quería ayudar porque eso era lo que Josh le había enseñado. Incluso cuando el propio Josh se ahogaba en el dolor, porque es lo correcto, Josh dijo simplemente, y porque nadie debería estar solo en Navidad. El camino a casa de Josh fue silencioso. Melissa y los gemelos estaban apiñados en el asiento trasero con sus escasas pertenencias, 2 pequeñas mochilas con algunas mudas de ropa y un desgastado conejo de peluche que Ava aferraba como un salvavidas. David se sentó delante, volteándose de vez en cuando para susurrarles algo a las gemelas que las hacía sonreír tímidamente. La mente de Josh corría a mil. ¿En qué estaba pensando? Tenía un hijo de 10 años, un niño que apenas alcanzaba para su presupuesto, en una casa que ya era demasiado pequeña para los dos.
Ahora traía a casa a 3 personas más. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba el rostro de Melissa en ese momento antes de acercarse. La forma en que había abrazado a sus hijas, intentando protegerlas con un cuerpo ya congelado y exhausto. El amor feroz y desesperado de un padre que no tenía nada más que dar excepto a sí mismo. Conocía esa sensación. Cuando Catherine murió, yo sintió que todo su mundo se había hecho añicos, demasiado pequeños para volver a armarlo. En un momento estaba riendo, jugando con David, de 3 años, en su patio trasero. Al siguiente estaba en el suelo, con el rostro pálido, sus labios morados. Una afección cardíaca sin diagnosticar. Los médicos dijeron más tarde, un defecto congénito, una bomba de relojería escondida en su pecho desde su nacimiento. Sin aviso, sin posibilidad de prepararse, sin oportunidad de despedirse. El primer año después de su muerte fue un borrón. Josh recordaba haber llorado en la ducha para que David no lo oyera. Recordaba haber quemado la cena y haber pedido pizza por 3ª noche consecutiva. Recordaba haber intentado trenzar el pelo de David para el día de la foto usando un tutorial de YouTube. Fracasando miserablemente y finalmente pidiendo ayuda a la vecina, la señora Henderson. Había aprendido a sobrevivir con la rutina. La estructura era lo único que mantenía a raya el caos. Despertarse a las 6 de la mañana, preparar el desayuno, preparar los almuerzos, llevar a David al autobús escolar, trabajar su turno en la planta embotelladora, volver a casa, los deberes, la cena, la hora del baño, los cuentos para dormir. Incluso cuando Josh tenía los ojos tan pesados que apenas podía mantenerlos abiertos. 7 años de esto. 7 años de ser madre y padre. 7 años de asistir a todas las reuniones de padres y maestros, a todos los partidos de fútbol, a todas las obras de teatro escolares. 7 años de ser suficiente incluso cuando sentía que estaba fracasando. Y de alguna manera, imposiblemente, lo habían logrado. Somos hogar. La voz de David interrumpió los pensamientos de Josh. Estaban llegando a la pequeña casa de alquiler, una modesta casa de 2 habitaciones con la pintura descascarillada y un porche delantero ligeramente hundido a un lado. No era gran cosa, pero era su hogar. Melissa la contemplaba como si fuera una mansión. Es perfecta, susurró. Dentro, la casa era cálida y acogedora. Muebles desgastados, suelos desgastados, un árbol de Navidad en la esquina decorado con adornos hechos a mano que David había hecho en la primaria a lo largo de los años. Nada lujoso, nada impresionante, pero era seguro. La habitación de invitados está aquí, dijo Josh, guiándolos por el estrecho pasillo. La pequeña habitación se había usado principalmente como almacén. Cajas con las cosas de Catherine que él no soportaba tirar. Viejos documentos de impuestos, la ropa que a David le quedaba pequeña. Haré espacio esta noche. Por ahora, David puede dormir en el sofá, y tú y las niñas pueden ocupar su habitación. No, por favor, protestó Melissa. No podemos ocupar su habitación. Pero David ya estaba recogiendo sus peluches favoritos de la cama. No pasa nada. Me gusta acampar en el sofá, y Ava y Mia necesitan mi habitación más que yo esta noche. Josh sintió que se le tensaba el pecho de orgullo al mirar a su hijo. Ahora, estaba seguro de una cosa. Estaba criando a un buen niño. ¿Te parece bien, David?, preguntaron los gemelos, ofreciéndole su dinosaurio de peluche a Mia. Puedes llevarte prestado a Rex esta noche. Es muy bueno para alejar las pesadillas. Mia tomó el dinosaurio con cuidado, abrazándolo contra su pecho. Gracias, susurró. Más tarde esa noche, después de que los gemelos se durmieran en la cama de David, con la barriga llena por primera vez en días y el cuerpo finalmente caliente, Melissa encontró a Josh en la cocina. Estaba preparando té porque eso era lo que Catherine solía hacer cuando necesitaba pensar. Era uno de los miles de pequeños hábitos que había mantenido vivos, intentando aferrarse a pedazos de ella. No sé cómo agradecerte, dijo Melissa en voz baja. Josh le entregó una taza.
No tienes que hacerlo. Solo descansa un poco. Mañana decidiremos los próximos pasos. Hay un gerente de contratación en la planta embotelladora donde trabajo que me debe un favor. Y conozco al director de la escuela primaria. Podemos matricular a las niñas. Las manos de Melissa temblaban al sostener la taza caliente. Te lo devolveré. Hasta el último centavo. En cuanto pueda trabajar, contribuiré con la comida, el alquiler, todo. Lo prometo. Vamos día a día, dijo Josh con suavidad. Se quedaron en un cómodo silencio un momento, bebiendo té. Josh observó a Melissa bajo la suave luz de la cocina, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, su postura como si esperara otro golpe en cualquier momento. ¿De verdad criaste a David sola?, preguntó Melissa. Josh asintió. No fue fácil. Sigue sin serlo. Pero uno hace lo que tiene que hacer por sus hijos. ¿Tu esposa? ¿Qué pasó? Josh sintió el dolor familiar en el pecho. Más sordo ahora después de 7 años, pero nunca desapareció por completo. Una afección cardíaca que desconocíamos. Una tarde, estaba jugando con David en el patio trasero. En un momento se reía y al siguiente se había ido. Sin previo aviso, sin oportunidad de despedirse. Lo siento mucho, susurró Melissa. Todo. Josh la miró directamente. Tienes a tus hijas y, por lo que he visto esta noche, eres una madre increíble. Ese hombre fue un tonto al dejarte. Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no apartó la mirada. ¿Por qué eres tan amable con nosotros? Josh pensó en esa pregunta, en la muerte de Catherine y el año oscuro que siguió. En la señora Henderson trayendo guisos cada semana, en Frank en el centro comunitario dejándoles usar las instalaciones gratis cuando el dinero escaseaba. En todas las pequeñas bondades de desconocidos que habían mantenido a Josh y David a flote cuando se estaban ahogando. Porque la gente fue amable conmigo cuando más lo necesitaba. Y porque la bondad importa, especialmente en Nochebuena. Melissa lo miró y algo se transmitió entre ellos. Un reconocimiento de dolor compartido, de lucha compartida, de fuerza compartida. Ambos estaban heridos, ambos luchando, ambos haciendo todo lo posible por proteger a los niños que dependían de ellos. Feliz Navidad, Josh, dijo Melissa en voz baja. Feliz Navidad, Melissa. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero algo comenzaba. Algo que ninguno había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre el pequeño pueblo de Ohio, cubriendo las calles de blanco, volviendo todo limpio y nuevo. La mañana de Navidad llegó con olor a panqueques y el sonido de las risas de los niños, un sonido que la casa de Josh no había retenido demasiado tiempo. David había insistido en compartir su bicicleta nueva con los gemelos, turnándose para subir y bajar por el pasillo mientras Josh preparaba el desayuno. Melissa apareció en la puerta de la cocina, con aspecto más descansado que la noche anterior, aunque sus ojos aún estaban ensombrecidos por la preocupación. «Puedo ayudar», dijo de inmediato, acercándose a la estufa. «Por favor, déjame ayudarte con algo». Josh se hizo a un lado y se pusieron a tono. Él volteando panqueques mientras ella ponía la mesa. Sus movimientos se sincronizaban de una manera natural y cómoda. Durante el desayuno, David parloteaba sin parar sobre su juego de arte y cómo iba a enseñarles a Ava y Mia a dibujar dinosaurios. Los gemelos estaban callados pero atentos, y de vez en cuando se aventuraban a hacer pequeños comentarios. Todavía estaban asustados, aún inseguros, pero estaban entrando en calor. «Necesito ser sincera contigo», dijo Melissa después del desayuno, mientras los niños estaban ocupados en la sala. «No tengo mucha experiencia laboral más allá de la contabilidad y la gestión de cuentas. Antes de casarme, dirigía una pequeña empresa de contabilidad, pero eso fue hace años. Y después de que nacieron las niñas, me quedé en casa». «¿Sabes trabajar con números?», preguntó Josh. «Sí, la verdad es que soy muy bueno con los presupuestos y la organización financiera».
Yo sintió que algo encajaba. Entonces sé exactamente dónde necesitas trabajar. La planta embotelladora necesita a alguien en el departamento de contabilidad. Nuestra persona actual es un desastre. No consigo mantener nada en orden. Déjame hacer una llamada. Los días después de Navidad se confundieron en una extraña e inesperada armonía. Josh llamó a su gerente de contratación, un hombre brusco llamado Bernard, quien le debía varios favores después de que Josh cubriera sus turnos durante una emergencia familiar. Bernard accedió a entrevistar a Melissa. Consiguió el trabajo en una semana. Melissa empezó en el departamento de contabilidad y en 2 semanas había reorganizado todo el sistema de archivos y detectado 3 errores importantes que le habían estado costando dinero a la empresa. Bernard apartó a Josh un día durante el almuerzo. ¿Dónde la encontraste? Es brillante. La mejor contratación que hemos hecho en años. Josh sintió un orgullo inmenso. No el tipo de orgullo que sientes por ti mismo, sino el más profundo que sientes cuando alguien a quien quieres triunfa. Un momento. ¿Quieres? Josh apartó la idea, pero persistió. Melissa insistió en contribuir a los gastos de la casa en cuanto llegara su primer sueldo. Josh intentó negarse, pero ella se empecinó. Ya nos lo has dado todo, dijo con firmeza. Por favor, déjame hacer esto. Hazme sentir que no solo estoy tomando. Así que llegaron a un acuerdo. Ella se encargaba de la compra. Yo se encargaba del alquiler y los servicios. Dividieron el resto. La casa empezó a sentirse diferente, más llena. La risa de los gemelos resonaba en las habitaciones que habían estado demasiado silenciosas durante tanto tiempo. Ava hacía dibujos que Melissa pegaba en el refrigerador. Meob cantaba cancioncitas mientras coloreaba en la mesa de la cocina. David disfrutaba mucho teniendo hermanos, enseñándoles juegos, mostrándoles sus libros favoritos, protegiéndolos como un hermano mayor. Las cenas familiares se convirtieron en rutina. Josh cocinaba mientras Melissa ayudaba a los niños con las tareas. Se sentaban alrededor de la mesa pequeña a hablar de su día, haciendo planes para el fin de semana. Se sentía natural, ¿verdad? Josh se sorprendía observando a Melissa a veces. Cómo se reía de los chistes malos de David. Cómo se mordía el labio al concentrarse en una hoja de cálculo. Cómo se metía el pelo detrás de la oreja cuando estaba nerviosa. Una noche, estaban lavando platos juntos después de cenar. Josh lavando, Melissa secando. Sus manos se rozaron cuando ella tomó un plato. Y Josh sintió una descarga eléctrica en el brazo. Melissa también. Lo notó por cómo se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Lo siento, murmuró Josh. No pasa nada, dijo en voz baja. Pero el aire entre ellos había cambiado, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para identificar. Pasaron 2 meses. La primavera comenzaba a alejarse del invierno. Melissa y los gemelos se habían convertido en parte integral de la vida de Josh, de su hogar, de su rutina, de su corazón. Un sábado por la tarde, Melissa estaba en la habitación de invitados organizando papeles viejos, intentando reconstruir su crédito y dar sentido al desastre financiero que su exmarido había dejado atrás. Josh estaba en la cocina cuando la oyó respirar hondo. Josh, su voz era extraña. Josh, necesito mostrarte algo. La encontró sentada en el suelo rodeada de documentos viejos, con las manos temblorosas mientras sostenía un extracto bancario. ¿Qué es?, preguntó, arrodillándose a su lado. El préstamo, dijo ella con voz temblorosa. El préstamo que supuestamente sacó mi marido. Josh, mira esta firma. Le mostró el documento. La firma era claramente falsa. La letra no coincidía con ninguna de las otras firmas de Melissa en documentos legítimos. La falsificó, susurró. Cometió fraude. Nunca fui legalmente responsable de ninguna de estas deudas. La mente de Josh daba vueltas. Los hombres que te robaron la casa, tus ahorros, no eran tiburones solitarios legítimos. Probablemente eran sus amigos que lo ayudaban a cubrir sus huellas,
haciéndolo parecer real para poder tomar el dinero y huir. La voz de Melissa se hacía más fuerte. La ira reemplazaba la sorpresa. Tengo viejos mensajes de texto, extractos bancarios que muestran transferencias sospechosas. Sé dónde está ahora. Vive 2 pueblos más allá. Lo vi en las redes sociales antes de tener que vender mi teléfono. Josh la agarró por los hombros con suavidad. Vamos a arreglar esto. Pero Melissa, esto no se trata solo de dinero. Esto es un fraude. Podrías. No quiero abogados ni tribunales. Melissa la interrumpió con ojos feroces. Quiero mirarlo a la cara. Quiero que sepa que lo descubrí. Y quiero lo que les robó a mis hijas. Josh vio algo en sus ojos que no había visto antes. Fuerza. Fuerza bruta, poderosa, inquebrantable. Entonces vámonos. Pero voy contigo. No estás haciendo esto sola. El viaje tomó 40 minutos. Melissa había encontrado la dirección de su exmarido a través de un viejo amigo en común que no conocía toda la historia. El edificio de apartamentos estaba deteriorado, con la pintura descascarada, el tipo de lugar al que la gente terminaba cuando huía de algo. Josh aparcó al otro lado de la calle. ¿Estás segura de esto? Melissa asintió. Estoy segura. Subieron las escaleras hasta el 3er piso, apartamento 3C. Melissa llamó, firme, constante, sin miedo. El hombre que abrió la puerta no se parecía en nada a lo que Josh había imaginado. De estatura promedio, cabello ralo, con pantalones de chándal y una camiseta manchada. Miró a Melissa y su rostro palideció. Melissa, ¿qué haces? ¿Cómo lo supiste todo, Trevor? Dijo Melissa, con voz fría y controlada. El préstamo falso, la firma falsificada, tus amigos fingiendo ser cobradores, las deudas de juego que encubriste destruyendo a tu familia. Trevor abrió y cerró la boca como un pez. Yo, no sé de qué estás hablando. Melissa sacó su carpeta de documentos. Tengo extractos bancarios que muestran transferencias a cuentas en el extranjero, mensajes de texto que olvidaste borrar, registros de tus apuestas, y tengo testigos que declararán que presumiste de tu plan. Era un farol. Ella no tenía testigos, pero Trevor no lo sabía. Su rostro se desmoronó. Melissa, por favor. Estaba desesperada. El juego se descontroló y destruiste la vida de tus hijos para encubrir tus errores, dijo Melissa, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. Los dejaste sin hogar. Los dejaste con frío, hambre y miedo en Nochebuena, Trevor. Tus hijas mendigaban comida en Nochebuena mientras vivías en este apartamento, a salvo y calentito. Los ojos de Trevor se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas egoístas. Lágrimas de culpa y vergüenza, no de remordimiento genuino. Josh dio un paso al frente, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Vas a devolver cada centavo que robaste. Lo que te quede, lo vas a devolver. No lo tengo todo, gimió Trevor. Perdí casi todo jugando. Entonces darás lo que tienes, dijo Melissa con firmeza. Y firmarás un documento legal admitiendo el fraude. Porque si no, le daré todo lo que tengo a todos tus conocidos, tu familia, tu jefe, tus amigos. Me aseguraré de que todos entiendan exactamente qué clase de hombre eres. Trevor los miró a ambos. A la mujer a la que había traicionado y a la desconocida que la protegía. Vio que no tenía otra opción. Bien, susurró. Voy a por lo que tengo. Salieron del apartamento 20 minutos después con un cheque por $30,000. No todo lo que Trevor había robado, pero lo suficiente. Y tenían una confesión firmada, debidamente atestiguada por un vecino al que Trevor había llamado. En el coche, Melissa permaneció en silencio, mirando el cheque en sus manos. Entonces, de repente, se echó a reír. No la risa hueca de antes, sino una risa de verdad, profunda, catártica y libre. No puedo creer que eso funcionara, jadeó entre risas. Josh también se rió. Estuviste increíble ahí dentro. Feroz,
poderoso. Nunca había visto nada igual. La risa de Melissa se apagó y se giró para mirar a Josh. ¿De verdad? Míralo. No podría haberlo hecho sin ti, sabiendo que estabas ahí, que no estaba solo. Josh detuvo el coche a un lado de la carretera, con el corazón latiendo con fuerza. Melissa, necesito decirte algo. ¿Qué es? La verdad que me dejó atónito, dijo, con la voz ronca por la emoción. No se trataba del fraude, ni del dinero, ni de lo que hizo tu exmarido. Entonces, ¿qué fue? Fue verte ahí de pie en ese apartamento, fuerte, intrépida y brillante. Fue darme cuenta de que he estado enamorado de ti durante semanas, quizá meses. Josh le tomó la mano. Fue comprender que no te salvé. Te salvaste tú mismo. Pero también me di cuenta de algo más. ¿Qué? Susurró Melissa. Te necesito. No porque necesites que te salven, sino porque me haces la vida mejor. Haces que la vida de David sea mejor. Haces que nuestra casa vuelva a sentirse como un hogar. Respiró entrecortadamente. No quiero que con ese dinero te compres tu propio piso. Quiero que te quedes. Quiero que seamos una familia. Una familia de verdad. Las lágrimas corrían por el rostro de Melissa. Josh, no tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que lo que empezó como un gesto de bondad en Nochebuena se convirtió en algo más, algo real. Melissa se inclinó sobre la consola y lo besó. Al principio fue vacilante, luego más profundo, lleno de toda la emoción que ambos habían estado conteniendo durante meses. Cuando se separaron, ambos lloraban. Yo también te quiero, susurró Melissa. Te he querido desde aquella noche que me preparaste té y me dijiste que no les estaba fallando a mis hijas. Desde que me miraste como si importara, como si valiera algo. Lo vales todo, dijo Josh con fiereza. A veces, la persona que necesitas aparece en tu vida justo cuando más la necesitas. 2 años después, el centro comunitario estaba decorado con flores blancas y luces centelleantes. Josh estaba al frente del salón, con un traje que David le había ayudado a elegir. Su hijo estaba a su lado, como padrino, sonriendo ampliamente. Frank, el anciano supervisor nocturno que los había ayudado aquella primera noche, estaba de pie frente a ellos, sosteniendo un pequeño libro. Querido /diagonal, comenzó, con una voz ronca sorprendentemente tierna. Las puertas del fondo se abrieron y Melissa entró. Llevaba un sencillo vestido blanco, su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros. Ava y Mia caminaban delante de ella como niñas de las flores, esparciendo pétalos y riendo suavemente. Josh contuvo la respiración. Era hermosa, no solo por fuera, sino en todo lo que importaba. En su fuerza, su bondad, su resiliencia, su amor. Cuando Melissa llegó a su lado, le tomó las manos y Josh vio lágrimas brillar en sus ojos. Estamos aquí hoy, continuó Frank, para celebrar la unión de 2 familias que se encontraron cuando más lo necesitaban. Para celebrar el amor que nació de la bondad, para celebrar las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Josh apenas escuchó el resto de la ceremonia. Estaba perdido en la mirada de Melissa. En el peso de este momento, en la certeza de que, de alguna manera, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino el uno al otro. Sí, acepto, dijo cuando se lo pidió, con voz fuerte y segura. Sí, acepto, repitió Melissa, con lágrimas en los ojos. Entonces, por el poder que me ha sido otorgado, los declaro marido y mujer. Pueden besar a su novia. Josh abrazó a Melissa y la besó mientras David, Ava y Mia vitoreaban. El pequeño grupo de amigos y compañeros de trabajo aplaudió. Frank se secó los ojos con un pañuelo. Esa noche, en la recepción de su boda, celebrada en el mismo centro comunitario donde se conocieron, Josh se levantó para brindar. David le ofreció una copa, y Josh miró a su alrededor, a todos los rostros que amaba. Hace 2 años, comenzó,
Pensé que solo estaba ayudando a una desconocida en Nochebuena. Pensé que solo estaba haciendo lo correcto, ofreciendo calor, comida y refugio a una madre y sus hijos que lo necesitaban. Miró a Melissa, quien lo observaba con tanto amor que le dolía el pecho. Pero la verdad que me impactó no tenía que ver con fraude, dinero ni siquiera con justicia. La verdad fue que en el momento en que vi a Melissa protegiendo a sus hijas, reconocí algo en ella. Me reconocí a mí mismo. Reconocí fuerza, amor y determinación. Hizo una pausa, con la voz cada vez más cargada de emoción. La verdad fue que al intentar ayudarla, ella me ayudó a mí. Devolvió la luz a una casa que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. Dio a los hermanos de David. Me dio una razón para volver a creer en el amor. Josh levantó su copa. La verdad que me impactó fue que a veces las cosas rotas pueden ser más hermosas que antes. Que el amor te encuentra cuando te dedicas a ser amable. Que la familia no siempre se trata de sangre. Se trata de estar presente día tras día para las personas que importan. Todos levantaron sus copas. A Melissa, dijo Josh, por las segundas oportunidades, por encontrar un hogar en los lugares más inesperados. A la familia, añadió Melissa en voz baja. A la familia, todos repitieron. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Josh abrazó a Melissa, balanceándose suavemente al ritmo de la música. David les estaba enseñando a Ava y a Mia a hacer un baile tonto, y sus risas llenaron la sala. Gracias, susurró Melissa contra el pecho de Josh. ¿Por qué? Por verme cuando era invisible. Por darnos un hogar cuando no teníamos a dónde ir. Por amar a mis hijas como si fueran tuyas. Josh le levantó la barbilla para poder verle la cara. Gracias por arriesgarte con una desconocida. Por dejarme entrar en tu vida, por completar nuestra familia. Se besaron suavemente mientras la nieve comenzaba a caer afuera, como en aquella primera Nochebuena. Josh pensó en aquella noche de hacía 2 años. En las 3 figuras acurrucadas contra el frío. En la decisión de ofrecer ayuda en lugar de apartar la mirada. En cómo un pequeño acto de bondad se había transformado en algo más grande de lo que jamás había imaginado. A veces, los mayores milagros surgen de las decisiones más sencillas. A veces, salvar a alguien es exactamente como te salvas a ti mismo. Y a veces, en una gélida Nochebuena, cuando abres tu corazón a un desconocido, encuentras justo lo que te has estado perdiendo. Amigos, si esta historia les conmovió tanto como a mí, si les recordó el poder que todos tenemos para cambiar la vida de alguien con un simple acto de bondad, por favor, no se queden mirando y se vayan. Suscríbete y únete a nuestra familia de historias de almas elevadas para descubrir más historias que te devuelvan la fe en la humanidad. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la bondad nunca se desperdicia.